quiere empezar desde allá, se puede. Ahí va a empezar. ¿Listo? Bien, efectivamente, ¿dónde estoy? De pronto uno se ubica en unos espacios distintos en la vida cuando uno transita por ciertas circunstancias del camino, donde uno acostumbra a ejercer cuestionamientos de la vida. Yo me cuestiono, pero lo peor de todo es que todos me cuestionan. Aquí es un mundo de cuestionamientos. Mejor me voy y regreso al rato. No, ¿cómo creo? Buenas tardes, con este gusto de poderles saludar. Para mí es un honor muy grande poder estar en la compañía, en la presencia, que bueno, me van a entrevistar, ¿cierto? En teoría sí, igual íbamos a platicar, igual va a ser un encuentro, igual vamos a dialogar, se puede todo en este programa, en este espacio que está especialmente diseñado para ti. Bueno, yo le llamo a este momento encuentro. Encuentro con el doctor Felipe Hunter Sánchez. Soy Guillermo Carballido Cruz. ¿Cómo te va? Bien, ¿a ti? Me da mucho gusto saludarte y que me concedas el honor y la oportunidad de poder convivir con estas plantas. No, poder platicar de algo que sea interesante. En tu campo, el campo psicoanalítico es un campo muy profundo, muy amplio. ¿Y quién soy yo? Bueno, se supone que al llegar a la adolescencia, Erik Erikson dice que uno ya tiene la capacidad de decir quién soy yo. Yo llevo varios años tratando de contestar esa pregunta. En el transcurso de esos años, para contestar mi pregunta, he tenido que abordar diferentes veredas del camino para aprender, para conocer y encontrarme. Una vez que me encuentro, ya puedo decir quién soy. En este momento, a lo mejor me faltará. Yo creo que terminaré de conocerme hasta que me muera, pero bueno, mientras eso llega, estoy aquí con esta oportunidad y este gusto de estar contigo. De verdad es un placer muy grande. No, el placer es mío. ¿Y de qué te gustaría que platicáramos? Pues ahorita vamos a ver, ¿pero ya está listo? ¿Sí? Bueno, bienvenidos a este canal donde estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. El día de hoy tenemos por aquí una persona muy especial que ha impactado en mi propia carrera, en mi propio desarrollo profesional de maneras que él ni se imagina. El día de hoy estamos con una persona, se llama Guillermo Carballido, tiene una trayectoria impresionante y la primera vez que lo conocí cambió el rumbo de mi vida de formas que él no tiene idea, ¿no? El día de hoy vamos a hablar un poquito de eso. El día de hoy vamos a hablar también un poco de tu trayectoria, de quién eres. Quizá es una pregunta muy difícil de contestar, por eso es la primera que siempre ocupo para abrir este espacio. Pero bueno, tienes una trayectoria, tienes un montón de cosas que platicar, que compartir, y llevas toda la vida, bueno, no sé, tú nos dirás cuánto tiempo, pero compartiendo parte de toda esa creatividad en medios de comunicación. Mi primer encuentro con el doctor Carballido fue hace más de 13 años, en un programa de Radio UNAM AM, ¿no? Un 14 de febrero, yo venía de un congreso psicoanalítico donde había habido un brindis y esas copitas al final me ayudaron mucho a tener ese primer momento en la radio. Y lo primero que llegué, cuando llegamos a la cabina nos encontramos contigo, ¿no? Con el señor Jesús, ¿no? Don Jesús Ruiz Montaño. Don Jesús Ruiz Voz Montaño, institucional de Radio UNAM. a quien les mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo. Y una vez que estamos ahí, con todos los nervios del mundo, no tiene idea cómo estaba mi corazón así. Muy rápido, porque pues, era el primer encuentro con la radio. Y si vieron el video de la semana pasada donde yo les hablaba del pavor que tenía de compartir
o hablar en público, pues ni se imaginan. Ese primer encuentro para mí fue muy impactante y fue un honor que usted, que tú, doctor Carballido, Gracias. me acompañaras y que me ayudaras a transitar por medio de los medios de comunicación, la radio, y que hayas impactado inclusive al hecho de que hoy tenga un canal de YouTube, ¿no? Entonces, parte de esta trayectoria es gracias a usted. No sabe cuánto le he aprendido, ¿no? Y espero seguir aprendiéndole pues el resto de vida, ¿no? Por lo pronto, ya después de estas introducciones, ¿quién es usted? ¿Quién es el doctor Carballido? ¿Quién soy? Por principio de cuentas, quiero comentarles a ustedes, comentarte, Felipe, que soy una persona atípica. En realidad soy una persona atípica. No me gusta estar en el montón. Recuerdo muy bien que para transitar una manada de borregos estaban por acá, y para llevar esa manada de borregos sobre un puente de madera para llegar al otro lado, atravesando ese pequeño, yo creo que un río, basta con agarrar un borrego, llevarlo hasta otro extremo, el puente, para que toda la manada de borregos sigan el camino sin necesidad de incentivar a que hagan ese camino. El camino del borrego es muy fácil. Yo recuerdo otra imagen donde está una multitud de personas mirando al frente, todos con un sombrero inglés, mirando al frente. Y acá atrás está un individuo, igualmente con su sombrero inglés, pero mirando no hacia el frente, mirando hacia atrás. La leyenda dice: cuando todos piensan igual, es que ninguno está pensando. Ser atípico tiene sus dificultades, tiene sus conflictos sociales, no conmigo, no, con la gente, es más, no con la gente, ellos conmigo, porque es muy frecuente etiquetar a las personas, es muy fácil. Usa bata, es médico. Usa un sombrero de bombero, es bombero. Está con su lata de pintura y su brocha junto a una pared a medio pintar, es pintor. Pero todo individuo es más allá de lo que los ojos simplemente pueden ver. Más allá. Soy una persona atípica y por tal les voy a decir por qué soy atípico. En primera instancia, tú me conoces, soy médico. Mi título dice médico cirujano, expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México, y me he ejercitado en la clínica médica desde que me titulé. Por siempre ha sido mi eje rector, y ejerciendo como médico en varias dependencias de salud en el campo de la medicina familiar. Pero paralelamente he estudiado otras carreras. Aparte de ser médico, estudié la maestría en criminología. Entonces me dicen, qué bueno, ¿es de derecho? ¿O qué es estar en las necropsias? No, 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 no. O estar analizando las balas. No, 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 espérenme. Una cosa es ser criminalista, médico forense, abogado, y otra cosa es ser criminólogo. Yo estudié criminología, no confundáis. Maestría en criminología, estudié la especialidad en tratamiento de menores infractores, y por ende llegué a ser subdirector técnico en un reclusorio juvenil, y después logré trascender hasta ser consejero de la segunda sala en aquel entonces se llamaba Consejo Tutelar para Menores Infractores, y yo ocupaba el cargo de consejero, para entenderlo mejor, como juez. Ahora voy a traducir las palabras que acabo de señalar. Soy criminólogo que se encarga, el criminólogo que hace, es aquel que estudia todo aquello que atenta contra la vida o contra el perfeccionamiento de la misma. Y como consejero, pongo en paréntesis, juez. O sea que yo, nada más que yo juez, pero sin toga ni birrete, juez simplemente. Conocido como consejero, porque es una tutorial con aquellos
personajes de la vida que todavía no llegan a una mayoría de edad y hay que interpretar y atender la demanda social para ese tipo de conductas que han afectado a otras personas. Aparte de ser médico, con maestría en criminología, especialidad en tratamiento de menores infractores, también estudié periodismo para radio y televisión, en el PART, P-A-R-T, donde aprendí muchas más cosas y al mismo tiempo aproveché al finalizar la carrera de periodismo, saqué mi licencia de locutor, por ende, ante la Secretaría de Educación Pública, soy locutor, con mi certificado. Además de haber estudiado periodismo, me he dedicado a escribir. Entré a trabajar, como ya lo mencionó Felipe Hunter, entré a trabajar a Radio UNAM y desde hace casi 29 años, entrevistando a muchas personas, pero una particularidad que siempre yo... ¿Cuántos años, perdón? Más de 29 años. ¿Más de 29? No, casi 29 años. 29 en noviembre. En Radio UNAM. En Radio UNAM. En el programa de Confesiones o Confusiones. Desde que nació, aquel 28 de noviembre del año 1996. Ok. Entonces ya son casi 29 años. Y donde una parte dentro de las entrevistas de salud y de psicología, de salud ambiental, pues yo siempre defendí algo que yo estudié. Estudié arte dramático, también varios años, en varias escuelas, estuve en la ANDA. El teatro siempre ha sido mi pasión. Y entonces en Radio UNAM escribía guiones de teatro, dirigía actores, los escribía y los actuaba. Me gusta la actuación. ¿Por qué? Porque hay que ilustrar físicamente, no es platicar. El aprendizaje nace con los hechos, no con las palabras simplemente. Las palabras se las lleva el viento, pero las imágenes hablan por sí solo. Como dice, más vale una fotografía que 1000 palabras al viento. Tiene otra forma de decirse esa frase, pero de este modo lo acabo de decir. Y en Radio UNAM conjugué varias profesiones. El arte dramático, como escritor, como locutor, como periodismo y médico, por supuesto. Y yo desde antes quería estudiar psicología y pues en criminología, perfecto. Ahí me desarrollé en la maestría y ahí abrevé el campo de ustedes que es amplísimo. Tuve la actitud de faltarle al respeto a los grandes profesionales de la salud mental, introduciéndome por un pasadizo que se llama criminología, y de ahí en adelante aquí es como estoy en este momento, en este llamado encuentro con Felipe Hunter. Con el doctor Caballero. Bueno, un paréntesis que quiero hacer aquí. La siguiente semana vamos a estrenar un video que es un programa de radio que tuvimos hace ya casi 2 o 3 semanas. Así es. ¿No? Que se llamaba Dolor y Arte. El tema lo propuse yo y tú hiciste Así es, efectivamente, el honor de hacerlo posible. Y desde principio a fin fue un programón, ¿no? Muy bueno. Creo que todos lo disfrutamos. Y empezó con un radioteatro que tú escribiste. Sí. Porque yo vi que no era como algo común y que iba muy bien enfocado al propio programa, ¿no? Creo que ahí van, si ven el programa que se va a estrenar la siguiente semana, van a tener noción de qué le estamos hablando. Sin embargo, ya ha habido varios programas que hemos hecho y que he subido al canal, seguramente ya más de alguno te debe ubicado, ¿no? Y más de alguno conoce que eres una persona muy creativa, ¿no? Y para eso es la pregunta. Pero antes de esto, quiero pedirle a la audiencia, ¿no? Que no se espanten si el día de hoy no hablamos tanto del psicoanálisis. Vamos a tomar algunas preguntas, vamos a ir hablando de algunos de estos temas, pero entendiendo que el doctor no es psicoanalista, pues no vamos a tener un rigor teórico el día de hoy, ¿no? Y más bien vamos a disfrutar, ¿no? Y sobre todo vamos a conocerlo, porque a mí me interesaría que en algún futuro próximo vinieras a dirigir alguno de estos programas o algunos de estos videos, ¿no? Con algunas otras personas, y que esto tenga quizá un cambio, ¿no? Un cambio a positivo, y me encantaría que participaras, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo te puedo seguir aprendiendo, ¿no? Y si tú tienes
ese gusto, ¿no?, por hacer esto y quieres participar, bienvenido, ya lo hemos hablado un poco, Así es. todavía no lo hemos acordado al 100, pero tenemos la intención y pues bueno, por eso también es que vienes a presentarte, ¿no?, y a compartir un poquito de toda esta trayectoria que cada día me sorprendes más. Hace 3 semanas me enteré que habías estudiado teatro, ahora estudiaste criminología y te especializaste, que eso no tenía idea, ¿no?, y me parece genial, entendiendo que son ramos completamente diferentes, ¿no?, pero que también es interesante y será interesante lo que esto pueda aportar también, ¿no? Ahora, parte de la primera pregunta que tenía pensada hacerte es con esta creatividad, ¿no? Eres una de las personas más creativas que conozco, ¿no? La sabes aplicar muy bien en la radio, ¿no?, donde yo te he visto, donde he disfrutado mucho todos estos programas, que ya son más de 15 o 13 los que he realizado. Sí. Pero la pregunta es con referencia al campo que nos compete, tanto a ti como médico, a mí como psicoterapeuta, como psicoanalista, ¿no?, que tiene que ver con esta creatividad. ¿Considerarías que es importante para el campo médico, psicoterapéutico o psicoanalítico la creatividad? Que el médico, que el especialista, el psicoanalista sea creativo a la hora de tratar con sus pacientes, con sus analizantes. Mira, acabas de señalar algo, y antes de contestar tu pregunta en cuanto a la creatividad, todo ser humano es creativo. Yo no soy tan creativo, claro que sí lo eres, tú también eres creativo, tú eres muy creativo, tú también, todos lo somos, nada más que a veces se nos ocurren tardíamente o a veces anticipadamente para poder ejercer esa creatividad. Ya que estamos ante un auditorio donde ese campo tan maravilloso de la salud mental, quiero decirles algo muy importante. La mente, poderoso ente que nos involucra a todos para encontrarnos, coordinarnos, saludarnos, entendernos, que es fundamental esa situación. Pero la mente tiene un sustrato orgánico, que es el cerebro humano. Tenemos 2 hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y el de la creatividad, aquí está, en el hemisferio derecho, el abstracto, el inventor. Y el hemisferio izquierdo es el lógico, el racional, el matemático, el lógico. Quiero ejemplificar la presencia de este caso muy racionalista. Hay un personaje en Viaje a las Estrellas, sí, Viaje a las Estrellas es un programa de televisión y que se hizo película. Hay un personaje de orejas puntiagudas que le llaman el señor Spock, que viene del planeta Vulcano, y se saludan así los vulcanos, efectivamente. La característica de este personaje es que carece de emociones. Creo que no sería un buen paciente de ustedes que el señor Spock viniera, acaso a lo mejor, saludando primero así, porque es de un planeta que se llama Vulcano, carece de emociones, pero la característica de él no es esa, sino la otra, el pensamiento lógico, racional, analítico, del hemisferio izquierdo. ¿A qué va todo esto que estoy señalando? Tú mencionabas cómo es posible que te hayas involucrado, Guillermo Carballido, en campos divergentes. Lo que sucede es que el cerebro es una condición integral. Hay un cuerpo calloso que une el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, y que por cierto las mujeres lo tienen más grueso, porque las mujeres tienen más habilidad para hacer varias cosas al mismo tiempo, y los hombres como más torpes que somos. Primero hago una cosa y después otra, y en cambio las mujeres con esa capacidad que tienen ya heredada, congénita, ancestral, de un cuerpo calloso más grueso, de más interconexiones. El ser humano es un ser integral. Yo tuve muchos problemas, Felipe, te lo confieso. Cuando yo estuve estudiando teatro y sabían que era médico, era un inadaptado. ¿Qué haciendo por aquí siendo médico? Los médicos somos, se
Se exige la solemnidad, y tienen razón, ¿no? Ser solemne, ser serio, ser recto, es decir, usted se va a tomar este líquido 3 veces al día y al paso de unos días notará la diferencia. Se lo estoy diciendo de una manera seria, porque hay que ser serio con el problema. Hay que dar una atención como se merece el paciente. Coincidimos, tú le llamas paciente y yo también le llamo paciente a quienes acuden con nosotros. Yo tenía problemas también cuando estudiaba medicina. ¿Cómo que estaba estudiando actuación? Pues ¿qué locura es esa? Decidí ya no decir quién soy, salvo cuando hay cámaras, como en este caso, y cuando estoy con médicos, pues hablo nada más de medicina. Cuando estoy con cuestiones de periodismo, con periodismo, hasta con cuestiones legales, pues con criminología, pues me someto. No, la gente se encuadra mucho, se encapsula mucho. Ese no es el sentido de un ser humano. El sentido de un ser humano es divergente, con todas las propiedades, facultades. Uno tiene una vida, hay que vivirlas en todas sus expresiones. Es un abanico, es como el arco iris. ¿Para qué me quedo solamente con ese color naranja del arco iris? Y tiene varios bellísimos colores. Y con esos podemos tener muestras como esta pictórica, maravillosa. Esa es la vida sensible, emocional. La creatividad es involucrarse en solucionar problemas. Es involucrarse en conductas alternativas. Tener la capacidad de tener una conducta alternativa. Todos vamos como el caballo que va en el sembradío con unos aparejos y que no puede mirar a los lados. Muchos seres humanos parece que sí caminan, con la mirada al frente, no pueden voltear hacia otro lado. Y si se atreven a voltear, ya está uno mal, es un ser atípico. Te sales de la campana de Gauss. No puedes estar en los extremos, tienes que estar en el eje, en la moda, en la mediana, para que te podamos considerar un ser normal. Perdónenme, pero el cerebro es integral, involucra varias funciones, y eso es la oportunidad que cuando hay una situación uno puede crear, es sacar de la nada algo que aparentemente no había camino y uno lo forma. En el cerebro le llaman sinaptogénesis, cuando uno se desarrolla mentalmente con muchos campos, con mucho conocimiento, con mucho aprendizaje. Hay un experimento de los ratones, unos ratones, estoy hablando, ¿qué dicto? ¿Alto? ¿Bajo? No, muy bien, nada más se está calentando la cámara, hay que pasarla a formato HD porque la tengo en 4K. Si quieres, ándale. No te lo podemos seguir, ya con esta introducción, no hay problema. porque acá sigue grabando. Ah, ¿sí? ¿Sí, está? Sigue grabando. Sí. Es que uno se desconcierta, en la vida siempre hay tropiezos, pero aquí lo importante no es si uno se tropieza, aquí lo importante es saber levantarse. Hay una frase que es muy cotidiana, ¿no? No cuentes el número de veces que te has caído, sino el número de veces que te has levantado. Entonces me sorprendes porque no estoy acostumbrado a ver tantas cámaras. Pero en este caso, pues eso es la creatividad. ¿Cuándo puede ser uno creativo? Cuanto más uno pueda explayarse en la vida. El que es menos creativo es el que tiene menos libertad. Ser coercitivo es terrible. ¿Cómo le llaman ustedes? Tenemos punitivo, sí, punitivo indudablemente. Pero hay algo de que maneja Sigmund Freud, que son las tres, yo, super yo y ello. Es una tríada. Ah, sí, el yo, super yo, ello, y que el super yo podría ser punitivo, ¿no? Castigador. Y siempre es punitivo. Pues habrá unos más Suaves. unos más intensos. Gracias a que hay suaves uno se puede soltar con la libertad. Y hay un trabajo que hacer por ahí también. Pero algo que me está llamando mucho la atención de lo que va diciendo es que la manera en cómo usted está viendo la medicina, su carrera, su trayectoria profesional,
y sobre todo quizá alguna situación teórica, ¿no? No sé qué más podría haber ahí. Siempre, todo el tiempo debe haber teoría. Hay una cuestión que rompe con cierta hegemonía, ¿no? Esto es un concepto, al menos para el psicoanálisis lacaniano, importante, ¿no? Porque hay una dirección opuesta, ¿no?, a la hegemonía, ¿no?, tal cual. Entonces a mí me llama mucha atención que en esta definición, o en esto que va mencionando de la propia creatividad, a pesar de ser médico, hay un rompimiento con esa hegemonía donde uno tiene que tener una normalidad, ¿no?, que tiene que tener o estar dentro de la campana de Gauss, y hay la posibilidad de, pues quizá no estar pensando en el ser como alguien normal, sino como ser único, unívoco, distinto, ¿no? Y que no pasa con esta distinción, no pasa nada, ¿no? Al contrario, pues si es la manera en que somos, si somos diferentes, pues ¿qué más da si no somos normales, ¿no? ¿Qué más da si no somos igual que el otro? Al contrario, ¿no? Hay que rescatar esa individualidad, quizá habríamos que rescatar ese desarrollo psíquico de un sujeto que va a ser diferente, que a lo mejor viene del otro, a lo mejor dentro de las concepciones lacanianas, que esto es diferente, es diferente a lo que ha usted estado acostumbrado dentro del psicoanálisis que iba, ¿no?, a Radio UNAM, ¿no?, y que tiene otra dimensión, ¿no?, y que busca precisamente no normalizar a los individuos o no anormalizarlos, sino verlos desde la persona que son, ¿no?, y quizá trabajar con ello. En el programa que se va a estrenar hubo un momento en el que me puso un aprieto teórico que hasta yo le dije, me está poniendo un aprieto, doctor, ¿te acuerdas? Y pues precisamente va de ahí porque en ese momento usted estaba hablando de la fortaleza yoica, y esto es de la escuela inglesa, ¿no?, que es una escuela que critica mucho el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Yo me encontraría... ¿Eres lacaniano? No diría que soy lacaniano, me gusta la teoría lacaniana, me gusta la teoría freudiana, he estudiado mucho a Freud, ¿no? Todavía me falta mucho por estudiar a Freud, evidentemente, pero he estudiado también a Lacan. Me parece que me falta mucho por leer de Lacan, ¿no? Si todavía hay lecturas que me faltan de Freud, también me faltan de Lacan, a pesar de que me la he pasado estudiando tanto tiempo, pero es algo que no termina, porque luego la vuelves a leer y una lectura y lees algo diferente, ¿no? Porque tampoco podríamos pensar que hay una única forma de leer tanto a Freud como a Lacan, y hay tendencias hegemónicas, inclusive dentro del psicoanálisis lacaniano, que dicen esto es la única manera de leerlo, cuando también hay un abanico de posibilidades, ¿no? Algo que escucho que me hace un reflejo de esta visión del mundo que nos está compartiendo con referencia a la creatividad, es que la creatividad podría permitir romper con la hegemonía, romper con la normalidad, inclusive dentro del campo de la salud, que evidentemente, a ver, desde la concepción médica hay que buscar que sane la persona, que se cure, ¿no? Y que entre quizá en la normalidad dentro de la salud. Dentro del psicoanálisis, en algunas vertientes de todo este abanico de posibilidades, a lo mejor no se buscaría esa normatización, ¿no? Pero no se buscaría lo contrario, no se buscaría perjudicar, simplemente pues que surja el sujeto del inconsciente, que surja el sujeto del deseo, que ya es otra forma de ver el psicoanálisis y quizá una forma de ver la salud, no desde una concepción hegemónica. Y lo que me gusta de esta respuesta es eso, ¿no? ¿Qué piensa de esta hegemonía de la que estoy hablando y esto con la creatividad? Ya lo puse en aprietos yo, ¿eh? Estoy en un verdadero aprieto, les confieso. No, mira, tú decías, hay diferentes formas de abordar la lectura de Lacan.
así lo señalaste, Y de Freud. y de Freud. El individuo de igual modo. Hay diferentes formas de abordar, hacer lectura de los individuos. No esquematizarlos, no normarlos de norma, ser punitivo. No. Es maravilloso el ser humano, yo amo el ser humano, porque tiene muchos enfoques donde abordar. Hay quienes, el ser humano también tiene sus defectos, pero bueno, hay quienes buscan nada más esa vereda y por ahí ni quien la saque. Muy su derecho. Pero aquel que anda en varias veredas, qué riqueza. De hecho, todo individuo tiene varias veredas en su camino. Todas las veredas. Hay mucho que aprender, hay mucho que saber más allá de nuestras narices. Sí, dije en plural, o sea, tenemos una nariz, pero somos varias personas, por eso dije en plural. Hay una frase que dice, sapere aude, atrévete a pensar, de Immanuel Kant. ¿Cómo puede uno pensar? Es imposible dejar de pensar, tener la mente en blanco. El pensamiento es la clave de ustedes. Yo en Radio UNAM, los últimos varios años, me he dedicado a atender el aspecto de la salud mental, entrevistar psicólogos y psicólogos y psicólogos. Mensualmente entrevisto cada mes un par para el programa de Radio UNAM. Y porque siempre he arrastrado ese enorme deseo de la psicología, esa pasión. Me apasiona, yo he procurado leer, no a la magnitud que han leído los que se han dedicado, por supuesto, no en esa magnitud, pero siempre todo el tiempo he estado procurando leer desde la preparatoria. Me metí 2 veces estudiaba en el tercer año de preparatoria, psicología daba en este salón y psicología en otro salón. Pues yo me metí a esa clase de psicología y al terminar la clase me iba a la clase de psicología del otro salón, o sea, estaba seguro que iba a estudiar psicología. Pero no sabía estudiar psicología o actuación, pero bueno. Entonces la creatividad es parte de lo que uno debe de saber resolver los problemas, buscar alternativas, repito el término, buscar alternativas de solución. Uno como cirujano, cuando está operando, las arterias hacen tortuosidades caprichosas. La arteria siempre pasa debajo de este órgano para salir de este otro. Hay una concepción anatómica estructurada en dibujos. Y cuando uno está operando, resulta que la arteria no anda por ahí, anda por acá. Y que pasa por otro lado. Entonces uno tiene que tener creatividad. Si uno tiene unos separadores y tiene unas pinzas de disección, tiene que emplearlas de otra manera. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay en el camino algo que impida, que es la naturalidad. A mí me molesta mucho hablar lo bueno y lo malo. Es ser muy moralista. Yo soy enemigo de las conductas moralistas. Aunque moris, como ethos, vienen de costumbre. Quien no persigue la costumbre se sale de ese contexto y es una persona muy mal educada. Pero catalogar las películas como es buena, es mala, es etiquetar. El ser humano se caracteriza. Ese etiquetaje me tiene hasta el copete. De veras, en serio. Todo el mundo te etiqueta. Es un problema muy serio. Entonces, pero eso solamente haces a un lado esas observaciones y puedes entrar y platicar con ellos. Doctor, ahora que menciona películas, ha mencionado artistas. Sí. Pensando en esto, ¿cuál sería su película favorita? Wow. O sus películas favoritas y sus artistas, ya sea plásticos, cineastas, lo que más le llame la atención. Mira, me gusta cómo es Salvador Dalí. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Bueno, es que aquí no se ha muerto, ¿eh? Okay. Aquí sigue vivo, por eso ¿cómo es? Sí, me gustó tu pregunta. ¿Me ubicaste? ¿Es? ¿Por qué no se murió? Me gustó tu pregunta. Pues yo me enfocaba más en el sentido de si le gustaba más el artista que su obra, ¿no? Y a lo mejor en la respuesta se fue más hacia el artista que la obra, ¿no? Y se vale. Al artista, por supuesto. Me encanta las obras surrealistas. El teatro del absurdo es maravilloso. Por eso el que se murió, que ya se murió. Oye, yo no sabía que Salvador Dalí ya se había muerto, pero aquí para mí vive. Pero él me dije, ¿ahora? Perdóname, pero esto, vamos a aclararlo antes de continuar. Te voy a decir por qué.
Esto es el teatro del absurdo. Es una muestra, nada más lo que acabo de hacer, una muestra del teatro del absurdo. Me encanta el surrealismo, esos relojes que se cuelgan ahí, que andan, parecen tapetes colgados en diferentes lados. El surrealismo me encanta. Y cuando estoy durmiendo, mi sueño es surrealista. Dicen que en México es un país muy surrealista, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Pero sí, contestando tu pregunta, bueno, hay películas, hay que reconocer lo que los que saben de esto, de cine. Por ejemplo, la mejor película de Orson Welles, El Ciudadano Kane, el número 1, dicen que es la mejor película del mundo. En gusto se rompen géneros. Yo tengo mis películas favoritas. ¿Por qué? Porque tengo mi propia psique, mi propia intimidad, mi propia identificación con algunas estructuras de cine. Me gusta el cine de arte, me gusta el cine comercial, me gusta, no quiero decir el canal de televisión, no es de televisión, ya no se usa la televisión. Antes se usaba la televisión, ya me quedé mal acostumbrado porque vengo del siglo pasado. Streaming, ¿no? Le llaman streaming, pantallas, otras plataformas es la palabra. Hay una plataforma que no voy a decir cómo se llama porque no me gusta hacer publicidad, pero es de cine europeo, que creo que ya lo dije, pero bueno, ya lo dije, no era mi intención. Me encanta porque... Pero no hay problema, puede decirlo, ¿no? Porque es muy psicologista. ¿Pero las películas se llama que pasan cine por ahí. europeo? Sí. Es muy psicologista, de verdad las películas que veo ahí, es muy psicologista. Si me gustan las de acción, me gustan las de acción. Si me gustan las cómicas, pero no cualquier cómica, ¿no? Por ejemplo, Peter Sellers, Cómo me enamoré de la bomba, es fantástica. La fiesta inolvidable, son películas fenomenales, muy recomendables. Se sale uno, el cine lo bota, mira, me acuerdo, en el cine uno va a lograr traspasar la fantasía de uno. Yo cuando tengo serios problemas aquí adentro, un escape, me meto a una película y cuando termina la película salgo y digo, me cimbró la película, digo, yo traía antes de entrar a ver la película, tenía un problema ahí, me acuerdo, pero lo valoro y lo puedo diseccionar y darle un manejo más conveniente, más apropiado. El cine me ha permitido mucho eso, las películas. ¿Por qué digo todo esto? Por contestar tu pregunta. A ver, y regresando ahora a la siguiente pregunta era, bueno, más o menos lo que íbamos platicando, tenía que ver con la enseñanza, ¿no? Ya pasamos la creatividad, se me ocurrió, me interés por ver qué tipo de arte es el que usted consume y ahora, ¿qué es para usted la enseñanza? Bueno, todo el mundo necesitamos aprender. Lamentablemente no todos tienen la oportunidad de aprender. Entonces uno se tiene que involucrar para poder contribuir en la medida de las posibilidades de enseñarle a los demás. Hay un problema que es muy frecuente, el estereotipo. La gente estereotipa mucho. Ya lo había mencionado del pintor, del bombero, del médico. Y eso dificulta mucho, porque esas personas cierran su ángulo de visión. En vez de poder abrir ese abanico, ese horizonte para poder ver el mundo, se lo cierran con base en estereotipos, ya sea en la fe o en la imaginación. ¿O ya te fijaste en aquella muchacha que tiene el vestido amarillo, lo tiene arrugado? No sabe ni planchar la caramba, no sabe, mira, fíjate cómo no se peina la raya en medio, está un poco al lado. El cotilleo cotidiano, mi comadre, aquí dan la vuelta, sabe mi vida, santo y seña, sin ni siquiera conocerme. Pero eso sí, no solo sabe mi vida, sino ya la divulgó con todos los demás vecinos, ya me conocen. El estereotipo es lamentable. El aprendizaje, enseñar a la gente es algo muy fundamental. Sapere aude, atrévete a pensar. ¿Cómo puede uno pensar? Enriqueciendo la sinaptogénesis, las conexiones sinápticas del ser humano. ¿Qué es esa concepción? La simbolización. El ser humano es un ser simbolista. La semiótica. La semiótica, para podernos entender con los demás, hay un triángulo, Guirao, que los señala. El referente, está un tronco con unas ramas ahí.
el significado y el significante. El significante es el árbol. Me estoy entendiendo. ¿Y el significado qué representa para mí el árbol? Una narrativa. Entonces el ser humano deposita aquí a través de simbolismos, yo podría decirlo como médico, a través de un engranaje del ADN, a través de las mitocondrias y elementos que van elaborando una sinapsis, que van estructurando y representan una imagen que puede ser en el lóbulo occipital la imagen, o si es acústica en el lóbulo temporal, y todo esto permite una forma de razonamiento a través, el ser humano, a través de la evolución, se abombó la parte de la calota, y es el lóbulo frontal, se hizo sapiens sapiens, y hay una área que se llama áreas asociativas, que están por cerca del lóbulo frontal, se conectan con el lóbulo frontal y permiten la distribución de emergiendo desde las sensaciones. El ser humano somos sensibles, tenemos 5 sentidos, ¿no? El tacto, la vista, el olfato, el gusto, y todos se integran en el tálamo a las emociones. Finalmente somos entes emocionales. El manejo de emociones es algo no sencillo. Y uno puede, pues ya, ese ya se lo dejo ahí para que maneje la emoción de las personas. No, a ver, me parece increíble y aparte nos está dando cátedra del sistema nervioso central. Para quien le haga falta, pues aquí lo podemos consultar un poquito. Bueno, déjame decirte, bueno, sí. Pero ahí precisamente en la enseñanza, Ajá. ¿no? Lo que voy entendiendo tiene que ver con la posibilidad de incluir estas emociones, esta Sí. creatividad, la posibilidad de no verla a partir de una categoría que emita un juicio y etiquete, ¿no? Que Sí, esto ha ido desde el principio de la entrevista, lo he escuchado, así me va, parece muy importante, así va. y que inclusive en la Asociación Libre de Freud buscaría que no se emita un juicio, ¿no? Es decir, el método de la Asociación Libre, el método psicoanalítico, es decir, desde Freud, decir lo primero que se te ocurra sin emitir ni una clase de juicio hacia lo que vas a decir, ¿no? Uh-huh. Quizá esto se llega a perder en algunas escuelas, ¿no? Después de Freud, pero al menos a mí me parece que el tratar de emitir juicios morales y tratar de emitir juicios de la normatividad es algo fundamental, ¿no? O sea, y el hecho de que tú como psicoanalista no juzgues a esa persona y que busques que esta persona tampoco se juzgue a sí misma, ¿no? Y que es precisamente parte de un trabajo que desde alguna tendencia psicoanalítica tiene que ver con el superyo, ¿no? Que es quien juzga, ¿no? Que es el que es punitivo, que es el castigador, pues buscar evitar ese juicio, ¿no? Y trabajar con todas las experiencias, ¿no? A lo largo de la vida del individuo, del sujeto, del analizante, del paciente, que lo llevan a juzgarse y que no suelta el juicio sobre sí mismo. Parte del trabajo es trabajar con ello, ¿no? Esto usted lo lleva al plano de la enseñanza, que me parece increíble. Es un reto, ¿no? Porque, pues sí, desafortunadamente hay muchas personas que desde la posición de poder que puede tener la enseñanza, ser el maestro, ser el jefe, la autoridad en clase, pues va emitiendo juicios en vez de estar enseñando, ¿no? Y en todo nivel, inclusive a nivel psicoanalítico, ¿no? De grandes psicoanalistas, pues hay quien sí sigue emitiendo juicios por ahí y que al menos a mí esos espacios no me resultan tan agradables, ¿no? Y que tampoco, al menos estoy seguro, que yo no aprendo, ¿no? Bajo esas circunstancias, ¿no? Quizá habrá quien sí, ¿no? Habrá quien se sienta más cómodo en ese tipo de enseñanza, que no podemos decir que no es enseñanza, porque es una enseñanza que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, que se ha repetido, ¿no? Y que podría funcionar, pero al menos yo no me identifico con ello, ¿no? Y por lo visto, usted tampoco, ¿no? Y buscaría en este proceso de la enseñanza una transmisión sin juicios, una transmisión creativa, una transmisión que busque
pues quizá evocar las emociones, ¿no? Para transmitir. Y bueno, esto es algo que ha hecho durante esta entrevista que ha sido buenísimo y que ha hecho durante 29 años en Radio UNAM, ¿no? Y que le sale a la perfección ese manejo emocional de la audiencia, ¿no? Esa posibilidad de ser un comunicador que no juzgue y que busque medios y alternativas para así transmitir, ¿no? Esto a mí me parece valiosísimo. ¿Cómo lo ve? Mira, es como la enseñanza escolarizada. El maestro es el que sabe, él está en su estrado, hasta en eso lo ponen en alto porque es el que sabe. No sé si actualmente, pero además a donde a mí me tocó estudiar, todavía había un estrado. ¿A usted también? A mí también. Y bueno, ¿por qué no hay ¿Y a ti te tocó el estrado? ¿O ya no? Ya no es un escritorio aparte. Mira. O como dicen, si me sitúo del otro extremo del escritorio, ya hay una división que no nos vincula en un trato afectivo, ¿no? Ya estando contra esquina, yo lo recuerdo, les digo que yo he leído algo de psicología, es mejor así porque no hay ni tanta división ni tanta proximidad, porque también hay algo, Edward T. Hall, que dice en su libro La dimensión oculta del siglo XXI, que habla de la distancia, hay distancias críticas, no es lo mismo que yo estuviera platicando, hola, ¿qué tal, cómo te va? Ah, hola, ¿qué tal, cómo te va? No, el manejo de distancias es fundamental. Es parte de los individuos. El saludo tiene una representación social, no es nada más un mero costumbrismo, tiene una representación social que involucra el acercamiento. Habla de el no traigo armas, hablando de las épocas de antes. El saludo es mostrar la mano, que no traigo ningún arma. Entonces es una forma de conceder esa afectividad, es consensuar un encuentro, un diálogo de amistoso, como el que tengo en estos momentos con Felipe Hunter Sánchez, que es una maravillosa persona al que admiro. Perdón que... No, perdón, pero es que tengo que decirlo porque ha crecido una enormidad desde aquella vez que mencionas del programa de radio, el primer programa de radio que estuvo, me acuerdo perfectamente, hasta ahí una fotografía. Sí, sí. No sé si la tenemos, sí, para ponerla. Sí. Ok, sí, va a aparecer por ahí. Va a aparecer por ahí la fotografía. Pero él en estos, ¿cómo le llamamos este trabajo que haces ante las cámaras en YouTube? No sé. Bueno, ¿Creador de contenido? Este creador de contenido, yo soy seguidor de él y varios programas que veo, no lo veo una vez, lo veo una y otra, porque maneja tantos conceptos que a la primera le pesqué algunas, no, pero no se me van las otras, y vuelvo a verlo para poderlo ver bien, por eso vas a tener más vistas mías. No, pues que mejor, muchas gracias, doctor, y pues como le dije en el principio, pues es parte de, pues quizá algo que le ha aprendido usted, ¿no? Quisiera aprenderle más, ¿no? O sea, por supuesto que hay muchas cosas que tengo que implementar, ¿no? Sobre todo esta teatralidad, ¿no? De esta posibilidad de transmitir sin juicios y de otras alternativas, de otras maneras, quizá a partir de un escenario, de una escena, de un juego, de una obra, ¿no? Que como usted lo ha hecho durante todo el programa, que me parece formidable. Mira, por los niños. Perdón, no sé qué me ibas a decir. Ya iba a pasar la siguiente pregunta, pero... No, pero mira, los niños es algo fundamental, importante. La capacidad de imaginar hay que crearla desde que es bebé, desde que nace, desde que surge. Antes de hablar, la imaginación llega y poder convidarle. Vygotsky señala en la infancia el juego simbólico y la creación de amigos imaginarios. ¿Cómo te va? Muy bien. Que son herramientas importantes para ejercitar y desarrollar la imaginación, nuestros amigos imaginarios. ¿Ibas a decir? Sí, claro, que desde un psicoanalista que es, o al menos a mí me ha gustado, a pesar de estar en otra orientación, ¿no? Que es Winnicott, él trabaja con los niños y habla del objeto transicional que se relaciona con el juego, con la escena, con la escenografía y precisamente con amigos imaginarios, con la posibilidad de que un objeto pueda ayudarte a transicionar, ¿no? El hecho de dejar a la madre, ¿no? Y pasar
en ese desarrollo, en ese crecimiento, a otro espacio, ¿no? Creo que por ahí Vygotsky tendría un paralelismo, ¿no? Que me parece padre, ¿no? Me parece bueno tenerlo, ¿no? Y pues sí, por supuesto, reflexionando en eso, y que tiene que ver con, quizá yo no lo vería tanto en niños, ¿no? Porque el contenido, al menos aquí, no es tanto para niños, ¿no? Pero sí la posibilidad de buscar alternativas, ¿no? Donde puedas transmitir de una manera creativa. Y yo creo que eso es algo de lo bonito, o algo que me gustó mucho de la participación en la radio y de la primera conversación que tuvimos, donde inclusive mencionamos a Calimán, y que tiene que ver con la posibilidad de cómo crear, o cómo la radio te ayuda a crear un mundo que no existe, pero que puedes imaginarlo, y que te evoca una posibilidad de simbolizar, o una posibilidad de imaginar ese otro mundo que estás creando con sonidos, ¿no? Con voces diferentes, con esa teatralidad que me parece impresionante, y que es una manera de transmitir increíble. La pregunta que tenía, ¿no? Tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? Hay tendencias médicas actuales, ¿no? Que menosprecian el psicoanálisis, ¿no? Que lo reducen a una pseudociencia quizá, y pues a mí me gustaría escuchar cuál es su postura, ¿no? ¿Qué piensa usted del psicoanálisis? Si lo recomendaría, si no lo recomendaría, como médico, o como criminalista, o como alguien que estudió teatro o que ha estado en la radio. ¿Qué piensa del psicoanálisis? Hay mucho que decir al respecto. Recuerdo una frase que dice: no hay fuerza más poderosa que la mente humana, porque quien domina la mente lo domina todo. No voy a decir el referente, quienes lo sepan pues ahí se lo guardan. Pero la mente nos juega muchas travesuras, tremendas travesuras. Uno se tropieza consigo mismo. Por eso los diálogos internos con uno mismo son valiosísimos. Encontrarse con uno, el diálogo interior, a veces es nada más pensado, estoy reflexionando, y a veces lo tengo que hablar. Pero cuando pasa una persona y yo creo que sí le voy a tener que decir a esta persona que no me agrada la forma como se comporta conmigo, y luego pasa una persona y me callo para decir que estoy loco. Pasa la persona y ya puedo volver a hablar conmigo, es encontrarse con uno mismo. Te la volteo. A tu pregunta te la voy a voltear, con todo el respeto al auditorio, con todo el respeto a ti. ¿Por qué también nos ningunean a los médicos? Yo sí acepto, el psicoanálisis es parte fundamental para poder encontrarse uno mismo, encontrar la mejor versión de uno. Sí. ¿Por qué? Por ignorancia es la respuesta. Por dogmatismo. Habíamos hablado de los pragmáticos, los encuadres, de los que nada más ven al frente. La ignorancia, la falta de empatía, la falta de apertura, saber que existen otras ciencias del conocimiento. Uno no lo es todo. Por solipsismo. Mucha gente incurre en eso, en el solipsismo. El que lo sabe soy yo y no los demás. Por ignorancia. Nadie está calificado para desechar la disciplina del conocimiento del ser humano. Nadie. Existe, es por algo. Nos mejora la humanidad, sus razones existen. No nos enjuicias cuando vengo a consulta contigo. Es lo que me hace la apertura, darme la oportunidad de tener el acompañamiento de mis grandes conflictos emocionales que tengo. Y estoy ante ti para decirte, mira, me voy a confesar. Nada, es cierto. No, pero esa es la respuesta, por ignorancia. O sea, ¿tú consideras entonces que por esa cerrazón profesional muchos médicos menospreciarían al psicoanálisis por...? Pues no es menospreciar, no saben lo que hay ahí junto a él. Así como también, yo decía que el sustrato de la mente es el cerebro, se manejan las sinapsis neurona a neurona a través de neurotransmisores. Cuando hay depresión, pues es porque la serotonina está baja. Entonces no podemos hablar si no llevamos la serotonina con medicamento, no es
no genera adicción los antidepresivos. No, espérame. Pero yo lo puedo sacar con psicoterapia. Tampoco. Tampoco se vale eso. Tampoco se vale eso. A ver, yo considero que hay casos, ¿no?, que tendrían que verse desde la interdisciplinaridad. Así es. ¿No? Así es. Más allá de menospreciar al médico psiquiatra, yo he tenido pacientes que son psiquiatras, como pacientes, y a mí me parece que cada quien a su labor, ¿no? Pero con respeto claro, al profesional que está conmigo. Y habrá casos, ¿no?, que al menos a mí me parecería importantísimo llevarlos en una interdisciplinaridad con un psiquiatra. Y habrá algunos casos, quizá, que podrían trabajarse desde el psicoanálisis, ¿no?, sin la psiquiatría. No una depresión severa, por supuesto que no, ahí ya estaríamos en una cuestión de interdisciplinaridad, pero sí habría momentos donde a lo mejor viene un paciente que quizá tiene una tristeza, tiene algunas experiencias de vida o pérdidas o duelos que le han causado mucho dolor, que se siente deprimido, ¿no? No diría que son depresivos, ¿no?, porque al final no busco el diagnóstico como etiqueta, sino vamos a tratar de encontrar la posibilidad de trabajar con el individuo, con la persona que tengo enfrente sin etiquetar, y a partir de ahí buscar que haya un desarrollo, un trabajo, una posibilidad de, pues sí, de que la persona pueda tener ciertos movimientos que le lleven a vivir su vida de otra manera, ¿no? Y que quizá en esos movimientos deje de sentirse triste, ¿no? Sin embargo, habrá casos donde el psicoanálisis, o al menos la práctica que yo he tenido, podría ser insuficiente, ¿no? Reconozco que puedo tener falta, y que ahí, pues quizá el caso de canalizar con un psicoanalista mayor, o en abrir el campo de la interdisciplinaridad con un médico. Yo no menospreciaría a la medicina en ningún sentido, yo creo que está ahí y es importante, ¿no?, que hagan su labor. He tenido práctica hospitalaria, ¿no?, en el Hospital General, estuve también en algún momento en el hospital, el que está por La Raza, pero no es de La Raza, bueno, un hospital de por allá. y yo creo que cuando estás en una práctica hospitalaria te das cuenta que es importante el médico, ¿no?, y que el trabajo psicoanalítico también tiene su importancia, ¿no? Ahí sería una psicoterapia psicoanalítica, no podría ser psicoanálisis como tal, pero que también tiene su lugar y su importancia dentro de estos hospitales. Ahí está el doctor Miguel Sandoval Maza, le mando un saludo, director de salud mental del Hospital General, ¿no?, con quien yo he tenido muchos espacios de enseñanza, aprendizaje, yo como alguien que aprende y él como alguien que enseña, ¿no?, y que pues al final tiene años, ¿no?, trabajando dentro de un hospital como psicoanalista, y le da lugar al médico, ¿no?, y le da lugar al trabajo psicoanalítico. Si hay individuos, personas dentro del psicoanálisis quizá más extremistas que irían en contra de la medicina, como también hay médicos en contra del psicoanálisis, y yo creo que ahí al menos no es mi postura y no me gustaría entrar en una discusión de a ver quién puede ganar. No. Más bien es una cuestión de que si pudiera, en dado caso, ser interdisciplinario, ¿no? Evidentemente que el médico trabaje con el órgano, con lo que tiene que trabajar, nosotros con la mente, ¿no?, nosotros con las emociones, quizá con todo lo que podría haber alrededor que se involucra con la enfermedad que se dirige al cuerpo, ¿no?, pero que quizá viene de otras cuestiones, ¿no? Y ahí pues cada quien donde tiene que estar. Habrá quien desde estas tendencias antihegemónicas menosprecia la medicina o la psiquiatría, y mi postura no es esa, ¿no? Mi postura es cada quien que trabaje lo que tiene que hacer y que lo haga lo mejor posible, porque lo importante es escuchar
a esa persona, ¿no? No discutir a ver quién, quién puede más y entrar a esos encontronazos horribles que no llevan a ningún lugar más que al menosprecio de uno por el otro, ¿no? Cuando al contrario habríamos de tender puentes, ¿no? Entre las disciplinas y sacar lo mejor de cada una, ¿no? Pero bueno, Para no entrar en el solipsismo, ahí está el paciente. Te invito a que trabajemos en conjunto. ¿Qué te parece? bien, ¿Estás de acuerdo? claro, ¿Es un trato? es un trato. Es un trato. Gracias. Bueno, teníamos muchas más preguntas, pero ya nos está rebasando el tiempo, ¿no? Agradezco Gracias. que hayas venido, agradezco que tengas Gracias. esta participación. Me parece que podríamos trabajar, ¿no? Trayendo aquí quizá de repente algún artista, algún psicoanalista más, a ver qué tema va surgiendo, un poco como lo haces en Radio UNAM, y si tú gustas, evidentemente, y a ver cómo diriges acá, ¿no? Cómo te sienta, ¿no? Sería un gusto para mí, sería un honor seguir aprendiendo de ti, ¿no? Y pues evidentemente seguir construyendo esta amistad, que pues ya llevamos que 13, 14 años y esperemos que sean muchos años más, ¿vale? Doctor Cabello. Un placer haber estado con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Gracias por esta oportunidad. No, pues gracias a ti y pues nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto. Nos faltan muchas preguntas, doctor. ¿En serio? ¿Cómo cuáles, Bueno, más o menos se fueron hablando, ¿no?